Del concepto al cálculo, valor en aduana y métodos de determinación. Hola, en este video voy a explicar de forma clara qué es el valor en aduana, por qué es tan importante en el comercio internacional y cómo se determina paso a paso usando un mini caso práctico, un diagrama de flujo para seleccionar el método y una hoja de cálculo con fórmulas visibles. Después, el valor en aduana es el valor base que usa la aduana para calcular los tributos de importación, por ejemplo, el arancel ad valorem y en muchos países el impuesto tipo IVA, ITBMS, IGB u otros impuestos vinculados a la importación. En términos simples, si el valor en aduana cambia, también cambian los impuestos. Por eso, este valor no es un número cualquiera, debe construirse con reglas, con documentos verificables y con un método reconocido internacionalmente para que el comercio sea más justo, más transparente y para evitar valores arbitrarios. Después, la base normativa internacional más importante es el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, también conocido como el Acuerdo para la Implementación del Artículo 7 del GATT. La idea central es: 1. El método principal es el valor de transacción, o sea, el precio realmente pagado o por pagar. 2. Y si ese método no se puede usar, entonces se aplican métodos alternativos en orden hasta llegar al método de última instancia. Además, los países lo implementan con su normativa interna y procedimientos administrativos. En la práctica, esto se relaciona con ajustes cuando el precio declarado no refleja correctamente los elementos aduanables, posibles sanciones si hay declaración inexacta o documentación inconsistente, y el uso de garantías para permitir el retiro o levante de mercancías, mientras se resuelve una diferencia de valoración. Importante: aquí el enfoque es académico y técnico. El objetivo es declarar correctamente y respaldar el cálculo. En Minge. Ahora, lo más delicado: ¿qué costos sí integran el valor en aduana y cuáles no? Sí integran, cuando corresponda y se puedan cuantificar, los ajustes típicos del artículo 8 del acuerdo. Por ejemplo, comisiones de venta, ojo, no confundir con comisión de compra, envases y embalajes si no están incluidos en el precio, asistencias o assist, moldes, herramientas o materiales aportados por el comprador para producir la mercancía, regalías, licencias relacionadas con la mercancía como condición de venta y los costos de transporte hasta el lugar de importación. Flete internacional, carga, descarga vinculada al transporte internacional y seguro internacional. No integran por regla general costos que ocurren después de la importación, por ejemplo, transporte interno post-importación, instalación o montaje posterior si aplica según el caso, y otros gastos internos que no forman parte del valor hasta el punto de importación. La clave es esta: el valor en aduana busca reflejar el valor de la mercancía hasta el punto de importación, no los costos posteriores dentro del país. En Minge. Aquí entra el diagrama de flujo. La decisión comienza preguntando: ¿puedo aplicar el método 1, valor de transacción? Normalmente se puede cuando hay una venta para exportación al país importador. Existe un precio pagado o por pagar demostrable. No hay restricciones o condiciones que impidan valorar, y si hay relación entre comprador y vendedor, se analiza si afecta o no el precio. Si el método 1 no se puede aplicar, el acuerdo establece una secuencia. Método 2: mercancías idénticas. Método 3: mercancías similares. Método 4: deductivo desde reventa interna, menos deducciones. Método 5: reconstruido, computado costos de producción, más utilidad, más gastos. Método 6: última instancia, siempre compatible con el acuerdo. Y más, ahora sí, el mini caso. Voy a valorar una importación de tabletas 100 unidades con un precio unitario de $250
Asumo tipo de cambio 1 para mantener el ejemplo claro. Paso 1. Precio pagado o por pagar factura. En la hoja la fórmula multiplica cantidad por precio unitario. 100 por 250 es $25 estadounidenses. Paso 2. Ajustes que se suman. Artículo 8.1. Aquí tengo varios ajustes. Comisión de venta 500 ARE. Embalaje, packing 300 DES. Assist herramienta, molde aportado por el comprador 2,000 que. Regalías, en este caso, se calcula como 3% del valor de la factura. 0.03% por 250 que da 750. Envases en este ejemplo están en cero, solo para mostrar que puede existir o no. Entonces, el total de ajustes del artículo 8.1 suma 500 más 300 más 2, 000 más 750 igual a 3.5, $5 estadounidenses. Paso 3. Costos hasta el lugar de importación. Artículo 8.2. Ahora sumo los costos de transporte internacional. Flete internacional 1, 200 puntos. Carga, descarga, maniobras asociadas al transporte internacional 150 de seguro internacional 200 sol. Total Art 8.2. 1. 200 más 150 más 200 igual a 1.5, $5 estadounidenses. Paso 4. Valor en aduana CIF. Para el ejemplo, finalmente el valor en aduana es factura 25000 más ajustes ART 8.1, 3,550 más ART 8.21, 550, eso da $30.1 estadounidenses. Aclaración importante, lo que no integra. Aquí también aparece un costo de transporte interno post importación de 400. Ese costo está en la hoja para recordar que no se suma el valor en aduana porque ocurre después del punto de importación. Paso 5. Cálculo de tributos con tasas supuestas. Ahora calculo tributos solo para ver el impacto. Arancel ad valorem, 10%. 10% de 30, 100 igual a $3.01 estadounidenses. IVA, IT, BMS, IGB supuesto 12% sobre una base simplificada. Base igual a valor en aduana más arancel igual a 30, 100 más 3, 010 igual a 33.1, $1 estadounidenses. IVA igual a 12% de 33, 110 igual a 3, 973, $20 estadounidenses. Total tributos aproximados 3,010 más 3, 973.2 igual a 6, 983, $20 estadounidenses. Lo importante aquí no es la tasa exacta porque depende del país y la clasificación arancelaria, sino que se vea claramente que todo parte del valor en aduana y de un cálculo trazable. Para cerrar, estas son buenas prácticas clave en valoración aduanera. 1. Documentación verificable. Factura comercial, contrato, comprobantes de pago, términos de entrega y documentos de transporte. 2. Trazabilidad del cálculo. Hoja de cálculo con fórmulas visibles y respaldo de cada ajuste FLET seguro. Regalías, Assist. 3. Consistencia terminológica. Que lo declarado coincida con documentos e Incoterms, si aplica y que no haya contradicciones. 4. Aplicación correcta del método. Empezar por el método 1 y solo pasar al siguiente si realmente no se puede usar. 5. Gestión del riesgo y garantías. Si hay diferencia con la autoridad, las garantías pueden servir para continuar el proceso mientras se resuelve técnicamente. Límites del caso. Este es un mini caso didáctico. En un caso real podrían existir condiciones de venta más complejas, relación entre partes y análisis de influencia en precio, más ajustes del ART. 8.
y tasas reales definidas por la partida arancelaria y la normativa nacional.